Hola, buenas noches. Yo soy María Paz Sáenz, psicóloga clínica, magíster en Psicología del Desarrollo, y agradezco mucho el espacio que nos brinda Punto y Solución a los especialistas para conversar y quizás plantear soluciones. Esta noche nos acompaña Álvaro Valdivia. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola María Paz, qué gusto verte otra vez. Bueno, Álvaro, te presento para los que nos escuchan. Álvaro es psicólogo clínico, psicoterapeuta cognitivo, magíster en salud pública con especialidad en prevención del suicidio voy a tratar de pronunciarlo bien, Karolinska Institute de Estocolmo, Suecia. Y Álvaro es fundador y director de Sentido, Centro Peruano de Suicidología y Prevención del Suicidio. Esta noche Álvaro y yo vamos a conversar sobre las crisis emocionales, cómo intervenir cuando tenemos personas que están pasando por crisis emocionales. Nosotros como profesionales, pero también para pensar un poco en las personas que nos escuchan, cómo poder ayudar a alguien que estuviera pasando por algo de esto. Entonces, nada, arrancamos pues hablando del tema y quizás la primera pregunta, Álvaro, para responder es, ¿qué sería una crisis o una crisis emocional? ¿No? Ujú. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Si por ahí se corta un poquito, me avisas, porque parece que hoy el internet está así subiendo y bajando. A ver, una crisis emocional usualmente se entiende como un momento donde hay una perturbación muy aguda, donde hay un sufrimiento bastante intenso, y usualmente lo que sucede cuando hay crisis es que las personas han intentado calmarse, han intentado regularse utilizando los mecanismos que usualmente utilizamos, cualquiera que este sea, para poder estar como un poco más tranquilos o tranquilas. Sin embargo, cuando es una crisis severa, estos mecanismos no son suficientes. Entonces hay una perturbación muy aguda, hay como un sufrimiento muy fuerte y muchas dificultades para poderse regular. Además de que usualmente cuando hay crisis, las personas tienen esta percepción de que lo que pasa o lo que sucede los está sobrepasando, ¿no? Cualquiera que sea la crisis que se da. Eso es más o menos lo común de lo que podríamos llamar una crisis. Exacto, y justo eso es lo que yo iba a puntualizar contigo, lo último que has dicho, ¿no? Esta sensación que puede ser tan abrumadora para las personas, ¿no? La Sí. situación me sobrepasa, esto es más grande de lo que yo puedo manejar, Ujú. con todas las formas en las que yo normalmente manejo, ¿no? A veces puede ser la ansiedad, que uno ya la conoce, ya sabe cómo le da, pero en esta ocasión me sobrepasa, no puedo manejarla. Ujú. Sí, sí, usualmente es esta sensación claro, de que estamos sobrepasados y también de que lo que está pasando de alguna forma nos hace sentir muy inseguros, ¿no? Como que no estamos en un estado de seguridad, que no tenemos control, muchas veces por los síntomas físicos que podemos tener o por una situación adversa que nos acaba de suceder. Ya pondremos algunos ejemplos probablemente más adelante, pero es muy importante entender que desde una perspectiva validante y empática, una crisis es lo que para una persona sea una crisis y no lo que un observador externo puede interpretar. Ujú. Porque a veces hay personas que dicen, no, no es para tanto, por ejemplo, ¿no? O eso no tendría por qué afectarte, pero en realidad eso está a juicio de quien lo vive, ¿no? No del externo. Claro, claro. Me parece súper importante. Uy, espero que no escuchen que estamos en alarma. Eh, ¿Molesta? Hay una alarma. Suena un poquito, pero La alarma contra incendios está malograda en este edificio. es una crisis, María Paz, es una crisis. A mí ya nada me perturba. La alarma contra incendios está malograda en este edificio. Ya paró. Ya está. Este, pero nada. Bueno, sí, sí. En las primeras veces tuve mi crisis cuando sonó esto, ¿no? A salir a correr, coger las zapatillas, coger Vamos a hacer el, habilidades de el, regulación emocional para todos calmarnos. Todo bien. exacto, sí. Bueno, vamos avanzando a eso, ¿no? Y creo que me gustó mucho lo que has dicho porque esto es importantísimo cuando hablamos de salud mental, es la subjetividad, ¿no? No podemos nunca decir, bueno, esto es grave, esto no es grave, esto es importante, esto no es importante, ¿no? Entonces sí, si bien sí existen como momentos claves que todos los especialistas sabemos que puede llevarnos a crisis o detonantes comunes,
Es absolutamente individual la sensación de cuando yo siento que algo me sobrepasa, cuando yo siento que estoy pasando por una crisis, ¿no? Claro, creo que los demás, los observadores podemos ver, ¿no? Oye, me parece que está pasando por crisis, me parece que está mal, me parece que está teniendo un momento difícil, pero, Ujú, ujú. pero a veces más bien la mirada tiene que ser interna, eso es lo más importante, ¿no? Cuando uno dice, estoy necesitando ayuda. ¿No? Sí, lo que pasa es que yo creo que las crisis emocionales van de la mano con la validación emocional. Entonces, cuando uno de alguna forma tiene algunas ideas preconcebidas, por ejemplo, ¿no? Sobre salud mental o sobre emociones, puede pasar que, por ejemplo, para mí, mostrar tristeza o mostrar ansiedad o mostrar ideas suicidas, por ejemplo, pueda ser como algo eh, exagerado o tóxico o Ujú, dramático, que son cosas que se escuchan muy a menudo y que en ujú. realidad son bastante inapropiadas en muchos casos. Entonces, con esta idea previa, la persona que vive la crisis no se siente acompañada, porque lo que siente es que en lugar de darle apoyo, se está invalidando su sufrimiento, ¿no? Entonces, Ujú, hay que tener mucha capacidad de empatía para entender desde la perspectiva de quien lo vive. claro. Ahora, Álvaro, yo sí quería como puntualizar un poquito para los que nos escuchan, porque hay, cuando hablamos de crisis, nosotros podemos pensar, bueno, yo misma no pienso en un periodo más prolongado de pronto, ¿no? Es un periodo de crisis, o estoy pasando por una, se pasa el paciente o pasa la persona que quiero por una serie de semanas de pronto, días, ojalá no más de muchas semanas donde la está pasando mal, donde hay una situación de estar abrumado, de algo que me sobrepasa, pero también Ujú, tenemos como picos, momentos picos dentro de la crisis, donde realmente hay algo como un incendio que apagar, ¿no? No es ujú, algo tan largo que de pronto vamos a poder tener más paciencia para ayudar a esta persona. ujú, Entonces sí quería hablar un poco de estos momentos pico y de estas crisis dentro de un periodo de crisis. ujú. Sí, o sea, creo que es bien interesante lo que dices, porque creo yo que hay, bueno, como todo en psicología, hay como diferentes miradas de las vivencias que tienen las personas, ¿no? Entonces, particularmente en mi trabajo y en el centro y la forma como nosotros vemos las crisis, digamos, de la naturaleza que nosotros recibimos, Ujú, usualmente no contemplamos una crisis como un periodo tan largo como de, por ejemplo, un mes o 3 o 4 semanas, ¿no? ujú, Pero sí es cierto que puede haber momentos prolongados donde hay picos, tal cual como tú lo estás mencionando, dependiendo ujú, mucho de la vivencia que tenga la persona. Crisis muy fuertes, por ejemplo, nosotros siempre, digamos, para que las personas tengan un poco más de control, un poco más de sensación de que pueden hacer cosas, por ejemplo, les enseñamos a medir sus emociones en una escala de 1 al 10. 10 es la crisis ujú, máxima, ¿no? Y vamos viendo en qué momento emocional se encuentran. Esa es otra forma de verlo también. Y un pico, al cual tú te ujú. referías, es cuando alguien se dispara de un 7 o un 8 para arriba y que Claro. realmente está en un momento de perturbación muy, muy aguda, que es ahí donde aparecen las ideas suicidas, donde aparece el ataque de Las pánico, autolesiones de pronto. exacto, las autoagresiones, tal cual. Sí. Claro. Sí, yo lo que pensaba en términos de pronto, claro, usamos palabras diferentes digamos, aclararle a la gente que nos escucha, ¿no? Que nosotros los dos tenemos formaciones diferentes, los dos somos psicólogos clínicos, pero venimos de escuelas diferentes, ¿no? Ujú, Y cuándo podemos estar mirando a alguien que está pasando por un periodo difícil, ¿no? Por un periodo difícil que no es lo mismo, de pronto yo desde mi mirada yo puedo decir, ¿no? Está pasando por un periodo de crisis y llamar a estos picos de crisis versus tú estás mirando momentos específicos. Pero yo había algo que sí quería no dejar de compartir y estoy segura que vas a coincidir conmigo, que es que las personas en general somos sintomáticas. No todos los días nos sentimos perfectos ni regios, incluso físicamente, ¿no? Así como un día, bueno, uno, ay, pucha, comió algo y siente la digestión pesada, o no sabe ni por qué, pero tiene un moretón, le duele la rodilla. También psicológicamente somos sintomáticos y tenemos días que son normales, que uno está menos animado, o que un día está pues, pensando mucho más en cosas del pasado, pero todo dentro de rangos de la normalidad.
en los cuales uno hace síntomas, pero creo que sí es importante decir esto porque ya hemos conversado, bueno, aquí en Punto y Solución yo he podido conversar con otros colegas y sobre todo en la coyuntura en la que estamos en un momento tan difícil, tan raro, tan nuevo, hay presiones económicas nuevas, y es como esperable, coherente y normal no siempre sentirnos bien. Sin embargo, si estamos hablando de crisis, es cuando esto realmente ya nos ha sobrepasado y no es que, ay, bueno, soy sintomático y claro, esto que estoy diciendo es absolutamente real, pero hay un momento en el cual no podemos pasar por alto que estamos teniendo síntomas. No podemos pasar por alto que nos estamos sintiendo mal más de la cuenta o más días de la cuenta, o que, bueno, como es normal que a veces te duele la cabeza, también es normal a veces estar un poco decaído, pero, y entonces no se trata, ¿no? No se trata el decaimiento de un día, pero si un día uno tiene algo mucho más severo como autolesiones, ¿no? Agredirse a sí mismo, o como lo que comentabas, ideas suicidas, ya tenemos que estar hablando de una crisis. Ujú. Y algo que sí necesita un tratamiento, un acercamiento empático, cuando menos de la familia, y yo diría que de todas maneras profesional. Ujú. Sí, has dicho muchas cosas muy interesantes y muy válidas. Yo, por ejemplo, en realidad he cambiado bastante mi visión de varias cosas en psicología, en todo, ¿no? Tres cosas muy puntuales, ¿no? La primera, por ejemplo, con respecto a lo que estamos viviendo, estamos inmersos en una pandemia de salud física, pero estamos viviendo una temporada traumática para todos y de Mm, crisis recurrente para todos. Entonces, cualquier síntoma que uno tenga, no solamente es normal, sino que es hasta esperable. mm, Por otro lado, yo también me pongo a pensar qué cosa es normal, ¿no? Porque a veces uno podría pensar que una persona que haga una crisis muy severa, podríamos decir, eso no es normal. Sin embargo, cuando decía hace un momento que yo como que cambio mucho mi forma de pensar incluso sobre psicología, es que cuando uno se da cuenta de las cosas que han vivido las personas, de las vivencias que han tenido tan duras a veces, explica por completo por qué hacen crisis. Es completamente normal. Alguien que ha mm, vivido trauma, que ha vivido maltrato, que ha vivido mm, cosas mm, difíciles en su vida, mm, obviamente va a tener momentos de dificultad. Entonces, yo creo que es normal que haga una crisis por todo mm, lo que le ha pasado, ¿no? mm, Y lo tercero es que hay una forma de crisis que es muy común y que no es tan advertida por los profesionales incluso, que son estas crisis como disociativas. Hay personas que a veces no exteriorizan, no gritan, no lloran. Yo, por ejemplo, a mis alumnos siempre les enseño, cuando ustedes estén, por ejemplo, con un paciente en el consultorio y de pronto estén hablando de un tema difícil para esta persona, les pregunto, ¿nunca les ha pasado, por ejemplo, que cuando están hablando, por ejemplo, ha pasado 20 minutos de la sesión mm, y de pronto la persona empieza como que así, como a chorrearse en el asiento, a mirar mm, para otro lado, como que se queda medio dormido, como que no presta atención, o tú le preguntas algo sobre una vivencia difícil y te responde, sí, fue triste, ¿no? Como que tú sientes que no está contigo presente y seguimos preguntando porque creemos que la persona no está motivada o tiene escasa adherencia al tratamiento, y mm, lo más probable es que esta persona se esté disociando como respuesta, muy probablemente ante algo traumático, y no lo advertimos. Entonces, como la crisis va por dentro, la persona está sintiendo, pero el cuerpo se disocia como un mecanismo adaptativo ante la respuesta traumática. Entonces, es muy importante respetar esto porque ese tipo de crisis, como no son evidentes, como no se ve el llanto fuerte, como no se ve la mm, exacerbación, las podemos dejar pasar por alto. Y si esta fuera una persona, por ejemplo, que tiene riesgo suicida, está en un riesgo altísimo. Entonces mm. hay que tener mucha cautela, ¿no? O sea, siempre que hay crisis hay que entender de dónde viene. Muchas veces hay trauma, muchas veces hay disociación, y estos son, es como sintomatología clínica de pronto, que no es tan conocida, ¿no? Que pasa muy desapercibida porque no se nota, pero que está ahí. Entonces hay muchas formas de crisis, no es solamente lo que la película te trae de la persona que llora y grita, ¿no? Hay múltiples manifestaciones y cada una tiene un espacio en el mundo emocional de la persona. Claro, pensaba, es una crisis que pasa mucho más desapercibida, ¿no? Y cuando Sí. hablabas de disociación, yo pensaba en las veces que lo hemos visto nosotros en el consultorio y a veces también en nuestra vida personal, ¿no? Las personas que
te cuentan cosas absolutamente traumáticas, pero como si contaran una película ajena, Sí, no, tal no, cual. no propia, ¿no? Y es un mecanismo de defensa, ¿no? De pronto necesita alejarse de esa vivencia, pero creo que es absolutamente importante lo que dices, no podemos asumir que no está pasando nada, ¿no? Sobre todo como profesionales de la salud hay que estar atentos y alertas de que todavía está viviendo algo, ¿no? A lo que tenemos que atender. Claro, ahí es Ahora, interesante, ¿no? Porque yo más que mecanismo de defensa lo vería como un mecanismo de autorregulación, ¿no? Pero bueno, esos bueno, son esos ya, son nuestros claro, lenguajes, sí, sí, ese no es exacto. el lenguaje, pero estamos ahí, estamos ahí. Claro, sí, o sea, al final es lo que la persona tiene para cuidarse, para ayudarse, para hacer. Para estabilizarse, claro. De pronto, si es que se permitiera sentir esa pena, sería demasiado grande, sería demasiado inmensa, Sí, no claro. tendría cómo más tolerarla, ¿no? Ahora, Ujú. la pregunta del millón de dólares que nos tiene acá es, ¿no? ¿Cómo ayudar a una persona que está en un pico alto, ¿no? Y me gustó mucho, yo no trabajo así, ¿no? Poniéndole números a la crisis, ¿no? Me hace acordar a cuando uno va a la clínica y A no, las emociones. a las emociones. Uno va a la clínica y hay una pizarrita, eso no es en todas las clínicas, pero en alguna hay unas pizarritas de escala del dolor, ¿no? Y tú pones cuánto te Mm. duele. Y además es un ejercicio bien interesante. Yo alguna vez cuando he estado mal de la espalda, mi terapeuta me decía, ¿y cuánto te duele? ¿Cómo que cuánto? Nunca le he puesto número. Pero a partir de que uno hace el esfuerzo de poner número, luego puede empezar a ver cuándo mejora, cuándo empeora, hace un mejor registro de cómo se va sintiendo. Este, y entonces calculo que debe ser una situación similar emocionalmente, ¿no? Claro, o sea, la idea de hacer esta escala numérica, que es bastante subjetiva y que depende mucho de las personas, es darles también la sensación de control, ¿no? De poder darse cuenta en dónde están. Entonces, a tu pregunta de qué hacemos con una persona, bueno, nosotros cuando Mm, trabajamos con pacientes que presentan crisis, tenemos un plan de crisis, ¿no? Un plan de intervención en ujú, crisis, que de manera muy concreta, básicamente consta con una explicación o una psicoeducación de qué es una crisis, que ya lo dijimos, después de una explicación de esta escala, pero para que sea más sencillo, yo le pregunto a las personas, por ejemplo, si la crisis máxima es un 10, ¿no? Y el 1 es la ujú, estabilidad, yo les pregunto, ¿en qué momento crees que puedes perder el control? Por ejemplo, me dicen un 7. El 7 es como que ya, si paso el 7, caída libre, ¿no? Entonces les digo, ujú, ¿qué síntomas sientes en el cuerpo que te hacen saber a ti que estás en un 7? Para que lo puedan identificar. Entonces pueden decir dolor de cabeza, sensación de vacío en el pecho, opresión en el estómago, sudor ujú, frío, lo que fuera. Y luego les pregunto qué síntomas emocionales te hacen saber que estás en un 7. ujú, Y te pueden decir desesperación, vacío y tristeza, por ejemplo, ¿no? ujú. Tú lo apuntas en tu pizarrita, se lo das, para que las personas puedan monitorearse, porque a veces las crisis son tan fuertes que no nos damos cuenta. Y la mejor forma de darnos cuenta es cuando nuestro cuerpo nos avisa. Mm, Entonces, estos síntomas de alguna forma los ayudan. Entonces, yo les digo, por ejemplo, si el 7 es como tu límite antes de esperar el control, bajemos 4 números a un 3, por ejemplo, y que el 3 sea tu número de seguridad, ¿no? Por decir algo, donde tus síntomas van a ser los mismos, pero muy chiquititos. Y a ujú, partir de ese momento es que empezamos a hacer una serie de recursos de estabilización, habilidades de regulación, para que la persona pueda practicar y pueda calmarse y que sobreviva a la crisis, porque la idea de una crisis no es hacer psicoterapia, es sobrevivir a la crisis y continuar con tu funcionamiento, ¿no? Eso es más o ujú. menos como la explicación que nosotros les damos, por lo menos. Sí, me encanta la idea de tener un plan, ¿no? De pronto pensaba como por el centro que tú tienes, el que manejas, ¿no? Cómo llega la gente, es un centro de prevención de suicidio donde, digamos, se quiere evitar que lleguen a una crisis en la cual las ideas suicidas sean tan fuertes que finalmente uno las actúe, ¿no? Pero yo pensaba desde el tipo de consultas que recibo yo, cuando viene un paciente, eh, claro, uno viene por el dolor psíquico que está teniendo, a veces vienen por síntomas físicos, ¿no? Efectivamente, mira, no duermo hace una semana, o no duermo hace 3 semanas, o sea, estoy con insomnio, me estoy sintiendo muy mal, quiero repensar mi carrera, cualquier dolor emocional que uno pueda tener. Y más bien lo que yo no trabajo con pacientes de alto riesgo en grueso, ¿no? De pronto he tenido algunos.
Pero a veces hay momentos en los cuales hay un momento de crisis fuerte, en los que usualmente son fuera del consultorio, pero si ya tenemos un buen trabajo en equipo, me llaman por teléfono. Entonces no siempre he hecho un plan de, oye, ¿qué va a pasar si hay una crisis? ¿No? Pero ¿cómo manejo yo las crisis? Creo que muy parecido a lo que tú haces, ¿no? Yo definitivamente trabajo con primero, lo primero que dijiste hace varios minutos en esta conversación. Primero validando las emociones que tiene la persona, ¿no? O sea, estás Eso es en una súper crisis, importante. ¿no? No sé, la llamada, que además, claro, cuando lea a la persona yo me doy cuenta que estas llamadas van a empezar a pasar más seguido, ahí hacemos el plan, porque yo no siempre voy a contestar el teléfono porque no es una realidad que yo pueda estar al teléfono, ¿no? Em, pero siempre validando cómo se siente, ¿no? O sea, esto que siente esta persona es real porque es real para él o ella, y es grave porque es grave para él o ella, y es importante y merece ser escuchada. Este, definitivamente el agradecimiento de que me comparta un momento de este tipo, ¿no? Y pensaba, digamos, te cuento todo esto tan claro porque pensaba en las personas que nos escuchan y no siempre van a poder hacer un plan, ¿no? Sino de repente la primera vez que alguien la llama o quien nos está escuchando y pueda pensar, oye, la otra vez, ¿no? Mi prima o mi hermano o mi mamá hizo una crisis, de pronto se puso a llorar, se puso a gritar, empezó a decir cosas, ¿no? Entonces, validar lo que sienten, siempre también poder resaltar y traer esta parte de, mira que me lo estás contando y me lo estás compartiendo, que creo que esta es como la parte más saludable de la persona, ¿no? Que no se queda sola en la crisis, sino se acerca a otro a compartir, a estirar la mano y pedir ayuda. Y personas somos incoherentes, tenemos ambivalencias, ¿no? A veces igual estás pidiendo ayuda, pero cuando te quieren ayudar no quieres, no, tú no me entiendes, no, no, déjame. Pero un poco señalarle, mira cómo me has llamado, mira cómo si quieres conversar de esto, hagámoslo juntos, ¿no? Y después de poder pues validar, escuchar, escucha, totalmente la escucha antes de imponer, ¿no? A veces uno quiere, en el afán de ayudar, quiere, no, 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 lo que tú estás sintiendo y lo que tú tienes que hacer, pero en realidad es Ujú. súper importante escuchar qué cosa está pasando en palabras de esta persona, ¿no? Y luego poder ayudarlo a regular las emociones, ¿no? Yo trabajo también con lo que tú dices, ¿no? Preguntar cómo se está sintiendo, qué cosa está pasando emocionalmente y qué cosa está pasando físicamente, ¿no? Claro. Que es un reto para muchos ponerle nombre a las emociones que sienten. Por eso es que hay que preguntarlo y cómo escribirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que creo que sería útil para las personas que nos escuchan es que en realidad un plan de crisis no es tan complicado como suena. Hay ejemplos muy cotidianos y caseros de cosas que personas pueden hacer para tratar de no prestarle atención a pensamientos que sean muy disruptivos. Por ejemplo, una vez una alumna me dijo, yo tenía una paciente que cuando hacía crisis se ponía a hacer rompecabezas y eso la sacaba de la crisis. Algo tan sencillo como hacer un rompecabezas. En otros casos Ujú, son cosas mucho más elaboradas, porque no todo el mundo vive la crisis de igual forma. Sin embargo, ujú, no es algo tan complejo. Suena algo complejo, pero no lo es. Em, y como te dije, hay diferentes tipos de crisis, ¿no? Por ejemplo, una crisis de la cual muy pocas personas hablan y que suele ser una de las crisis más duras, que es más de mis vivencias, digamos, por las experiencias que he tenido yo con pérdida debido a personas que han intentado o fallecido por suicidio, son las crisis de las personas que encuentran a alguien que ha fallecido por suicidio. Esa mm, es una de las crisis más extremas que hay, donde hay muy poco conocimiento, a veces por lado de los colegas, porque muy pocas personas trabajan con personas en duelo por suicidio. Y Y esa además, es una crisis que ¿cuánto tiene se que puede preparar conocerse. uno? Y además, ¿cuánto se puede preparar uno para encontrar algo así, no? Claro, porque es algo tan difícil de imaginar que muy pocas personas, casi nadie se puede imaginar que es una realidad, que sucede muchísimo y que sí amerita tener una intervención y un acompañamiento directo lo más cercano posible, ¿no? Pero, Claro. digamos, es otro tipo de crisis que de pronto no es el tema de hoy tal cual, pero sí quisiera comentarlo porque me parece que es importante visibilizar a las personas que también viven duelo por suicidio. Es otra población muy grande, muy grande, y que también vive crisis emocionales extremas, ¿no? Y también hay que hacer un trabajo con ellos, definitivamente.
Sí, no, bueno, definitivamente lo que tú dices, ¿no? De pronto no es nuestro tema hablar Sí, específicamente sí, de sí. suicidio, pero creo que sí tenemos que hacerlo, para además no desperdiciar que estás tú acá, ¿no? Haber dicho tu especialidad es en prevención del suicidio, el centro está dirigido a esto y creo que el peor terror de que alguien, en qué puede terminar una crisis es en un suicidio, Sí, esa es una de ¿no? las La cosas más peor pérdida difíciles. de control que uno puede tener Mm. es en la cual uno termina haciéndose daño. Sí, por eso es Es, importante empezar desde lo básico, ¿no? Cuando ya empieza uno a activarse emocionalmente, estás en un 3, en un 4, empieza a calmarte, haz las cosas que tu terapeuta te enseñó, no dejes que la emoción suba si ya te diste cuenta que tienes síntomas como los que tú sabes, o que ya te duele la ujú, cabeza, o que ya te pasó algo. Muchas veces, por ejemplo, cuando hay ansiedad, cuando hay pánico, también suele pasar que las personas acumulamos problemas durante varios días y no hacemos nada para calmarnos. Entonces, ya estamos cargados del ujú, lunes, del martes y el miércoles, ¡pum!, revienta la bomba, ¿no? Y cuando tú preguntas, te dice, pucha, no, yo ya venía mal desde el lunes porque me pasó esto, esto y lo otro. Entonces tú les dices, pero mejor hagamos nuestro plan de crisis desde el comienzo. No esperemos acumular cosas para recién darnos cuenta que estamos mal, porque el cuerpo te avisa. Ya te duele el ujú, cuello, ya estás mal de la barriga, ya estás de mal humor, ¿no? ujú. Hay una predisposición. Entonces es como que muy importante poderse leer. Sí, y creo que esto que dices es importante en crisis y en general, el poder reconocernos antes de llegar a nuestro punto límite, ¿no? Exacto. Tal cual, Antes tal de cual. llegar a nuestro punto límite. O sea, lo pienso de muchísimas formas. Además, justo he estado conversando con una paciente, ¿no? Cuando ya en el trabajo pide cambios, cuando en realidad tiene una pata en la calle, ¿no? Como no, vamos a conversar para arreglar, ¿no? O cómo voy a esperar a que con una gotita se rebalse mi vaso y en realidad no es fácil lo que estoy diciendo, ¿no? Lo que estoy pidiendo. Muchas personas suelen ignorar estos malestares hasta llegar a un punto donde ya no pueden más, ¿no? ¿Sabes por qué creo que a veces nosotros ignoramos esos malestares? Creo que es porque pensamos que se nos va a pasar, Ujú. que mágicamente se va a ir. Y en psicología demanda mucho esfuerzo personal el poder afrontar las cosas que nos suceden, porque no siempre se van. A veces sí, y es súper bacán que se te va el mal humor y se te fue y ya estás súper feliz, ¿no? Pero a veces tienes que hacer cosas. Y de pronto un poco esto que dices sirve para hilar con lo que yo decía al principio de que las personas somos sintomáticas. Entonces es normal si a veces Claro, estamos un poquito de mal humor y tal cual, ¿no? Como viene, se va, o entre comillas, o más bien te ayudas, bueno, voy a ver algo divertido, voy a llamar a alguien, alguna de mis amigas, voy a llamar a mi mamá, ¿no? Hay que ayudarnos, pero creo que lo que yo decía, ¿no? Es importante que sepamos que somos sintomáticos, que no nos sintamos mal por sentirnos mal, pero también que estemos atentos porque no podemos escudarnos en que somos sintomáticos y tener 5 días sintiéndonos mal, ¿no? 5 días con dolor de cabeza, 5 días con rabia intensa, rumiando ideas, ¿no? De culpa o rumiando ideas de rabia. Entonces, esos son como alertas que tenemos que tener de autocuidado, ¿no? Pues la prevención en salud mental es de es lo uno más mismo importante, es para lo más uno mismo, importante. ¿no? Sí, es lo más Eh, importante. sí, cuando también las personas están en el momento de crisis, ¿no? Ya digamos emociones nivel 7, si es que alguien le puso el 8, eh, otra de las cosas que yo hago con las personas es ayudarlas a ver en qué otro momento se han sentido así y cómo lo aliviaron y cómo lo Ujú. arreglaron. Yo pensaba en esto que dijiste, el rompecabezas, me parece fabuloso. Habla de lo diferente que es cada persona, ¿no? Sí, sí. Este, cuánto a mí me puede aliviar hacer un rompecabezas o, no sé, ahora con la cuarentena todo el mundo ha salido como con nuevos hobbies, qué importante es el arte, este, y, y yo estaba averiguando y viendo que es sobre el bordado, por ejemplo, ¿no? Me he puesto a investigar porque, en verdad, a raíz de una publicación que vi, he empezado a bordar y alguien me comentaba y ahora he empezado de una investigación que hubo y la busqué de cómo se activan las mismas partes cerebrales cuando uno borda que cuando uno medita. Entonces, de pronto, pucha, el que bordar le sirve, el que hacer rompecabezas le sirve, el que caminar le sirve, el que llamar a alguien, no sé, decir, oye, necesito rajar, hablemos, ¿no?
y así puede regularse sin necesidad de mecanismos más extremos como de pronto la disociación que hablábamos, ¿no? Poder Ujú. regularme mantener mi misma emoción, pero a un nivel más bajo, como tú decías, ¿no? A un nivel en el cual puedo tolerarlo y convivir con ella. Sí, yo creo que las habilidades de regulación son muy variadas, ¿no? Hay algunas que son bastante sencillas, otras mucho más elaboradas, pero creo que parte todo de la validación de las emociones, ¿no? Nosotros tenemos todo el derecho a sentir, por ejemplo, no existen emociones negativas y positivas, todas son Mm, emociones, todos son saludables, todos son naturales, son respuestas orgánicas de nuestro cuerpo, ¿no? Y a la vez que tenemos el derecho a sentir lo que querramos sentir, y nadie tiene por qué juzgarnos por sentir, también tenemos el deber de regularnos cuando la emoción es muy fuerte y no nos permite continuar. Entonces, el hecho que yo sienta no significa que no me esfuerce, porque si es muy fuerte, pucha, algo tengo que hacer para poderme calmar, ¿no? Y eso creo que es claro. súper importante. Entonces, ahí hacer un poco de mindfulness, algunas cuantas estrategias, por ejemplo, de choques de temperatura, sirven un montón, ducha de agua fría, Ya, coger hielos con las manos, sirve bastante. hablemos de eso. Me encantaría que tú des algunas de las estrategias que tú usas, yo, como conversábamos, ¿no? Yo también uso igual que tú, estrategias de mindfulness, ¿no? Que es, la traducción de mindfulness es conciencia plena. Es un Sí, tipo de meditación, que claro, a uno cuando nos dijeron meditación hace años y años, yo me lo imaginaba como el típico de pon tu mente en blanco, pero el mindfulness es bellísimo porque más bien lo que te dice es haz una sola actividad pero con conciencia plena, ¿no? Y esta claro. actividad en la cual me concentro y la vivo, me permite regular y calmar mis emociones porque ya mi cabeza no está en mil cosas, ¿no? Pero me gustaría que tú me cuentes cómo haces la del choque de temperatura. Sí, en realidad la meditación existe y el mindfulness es como una aplicación terapéutica, ¿no? Es algo un tanto distinto, pero es importante porque esa es la base de cualquier habilidad de regulación. Es decir, eh, en cualquier choque de temperatura, por ejemplo, esto no va a funcionar si es que yo lo hago sin conciencia plena. Por ejemplo, Ay, una persona que está rumiando muchos pensamientos de cualquier cosa, sean pensamientos depresivos, ansiosos, suicidas, lo que fuera. Yo le puedo enseñar a una persona que una de sus habilidades de regulación es entrar a la ducha con agua fría o coger hielos con las manos. Pero no funciona si es que yo, por ejemplo, cojo los hielos con las manos y le sigo prestando atención a los claro, ay, pensamientos. sí, No funciona. O sea, el cerebro es el que tiene que calmarse y el sistema nervioso como consecuencia de eso. Entonces, si yo cojo hielos con las manos, lo que hago es mirar mis manos, sentir el frío, sentir cómo se chorrea el agua, sentir cómo me quema un poco, sentir cómo es que se ponen fríos mis dedos, sentir cómo es que se me acalambran las manos y le presto atención a eso, mm, calmando lo que estoy rumiando, porque de nada me sirve si yo estoy con pensamientos, por ejemplo, de pegarle a alguien, cojo mis hielos y al cogerlos me doy cuenta de que en lugar de prestar atención a esto, pienso, ah, así claro, lo quiero sigue pegar, sacando. así le quiero pegar, no funciona. Entonces, la práctica del mindfulness es lo principal, es la, digamos, lo más importante. Sin conciencia plena no funciona ninguna otra, porque no es algo mecánico, no es que yo lo hago por hacer, lo hago sabiendo que mi objetivo es distanciarme de los pensamientos. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Si mi pensamiento es este, yo no Ujú. puedo hacerlo desaparecer. Es como que te diga, María Paz, no pienses en una silla azul, va a aparecer una silla azul en tu Ya cabeza. está, ya está. Sí, es Sí. imposible, ¿no? Entonces, la idea de las habilidades y el mindfulness es, acá está la silla azul, yo hago esto, te miro a ti. Acá está el pensamiento, no me lo he sacado de la cabeza, pero yo decido Mm. no prestar atención porque estoy focalizado en ti, ¿no? Con lo que haga, con agua fría, con hielos, con salir a caminar, con comerme hals súper fuertes y sentir cómo se me congela la garganta. O sea, la idea es llevar mi atención plena, mi conciencia plena a una actividad que me saque de la tormenta de los pensamientos. Claro, y pensaba, bacán, me ha parecido bacán escuchar lo que dices y pensaba en cómo, por ejemplo, el hielo puede servir tanto porque es una sensación física intensa, ¿no? Porque Claro, quizás es más difícil, concéntrate en tu respiración, ¿no? La respiración es automática, ¿no? Pero en lo que has dicho también, ¿no? Algo tan sencillo como el HALS, ¿no? Pues, pero como es fuerte, entonces me ayuda a prestarle atención y a mirarlo. sí, porque muchas Eh, veces las crisis tienen que ver con un problema también a nivel del sistema nervioso central, entonces es importante también como
ayudar al cuerpo a que se regule. Sí. Álvaro, nos han llegado ya las preguntas, ¿Ya? hay varias, vamos a tratar de responderlas todas. Ujú. Vamos a ver con una pregunta, dice, ¿es malo no querer sentir tristeza ante un evento que es muy penoso? ¿Tú o yo? Dale, dale tú, dale tú. Ya. Em, no quisiera responder con un juicio de valor de bueno o malo. Lo que quisiera decir es que todas las emociones son naturales y cuando hay algo penoso y hay tristeza, es muy acogedor poder sentir tristeza y poder tener gratitud y autocompasión y decir, yo tengo derecho a sentir, yo tengo derecho a sentir lo que tenga que sentir. Y evidentemente si es muy fuerte, tratar de disminuirlo para que no me abrume. Sin embargo, lo mismo que vengo diciendo, la validación Ujú, emocional es súper importante. ujú. Entonces, no quiero decir que sea malo, pero no es muy saludable porque estás como yendo en contra de tu naturaleza. Sí, yo coincido contigo, pero también creo que es importante entender que nadie quiere sentirse triste. Nadie Ujú. quiere sentirse triste. Entonces, creo que es importante entender que es una forma de defendernos, no querer afrontarlo, pero efectivamente lo que tú has dicho, ¿no? Es natural y ahí va a estar, ¿no? Y creo que lo más, a ver, claro, eso desde mi mirada de la mente y de cómo funciona la mente, el empujar la tristeza va a tener un costo emocional, ¿no? Va a tener Ujú. un costo. Entonces, sí, si la siente, la va a sentir si no la siente naturalmente, ok, pero cuando uno se esfuerza por no sentir algo, está gastando ahí mucha energía, ¿no? Mucha energía psíquica. Sí, tiene un costo, Eh, definitivamente. Evitar emociones tiene un costo, definitivamente. sí, y mira, la siguiente pregunta es absolutamente relacionada. Dice, ¿debo luchar contra la pena de no poder ver a mis hijos o debo permitirme sentirla y vivirla? Permítete sentirla, permítete vivirla, no te juzgues por sentir, por favor, por favor. Yo coincido, pucha Álvaro, por eso somos amigos, coincido plenamente en lo que decías la otra vez, es lo que decías ahorita, ¿no? De uno tiene derecho a sentir lo que sienta y yo digo exactamente lo mismo que tú has dicho, no existen emociones negativas ni positivas. Las emociones están ahí, todas son Punto. positivas porque están ahí, Sí, punto, ya. Hay unas sí. más incómodas, hay unas más desagradables, sí, pues nadie quiere estar triste todo el día, pero yo creo que no, jamás debes luchar contra lo que sientes. Ahora, creo que tú también dijiste algo súper importante que me lo llevo así como idea clave, ¿no? Que es, así como tienes el derecho de sentir lo que sientas, también tienes el deber de regularte, ¿no? Entonces, Ujú. permítete sentir pena, pero si esta pena te va a llevar a una crisis en la que estás en pena 8, pena 9, pena 10, ¿no? Pena 20/10, donde Mm. pues empiezas a querer hacer cosas que te van a agredir, o ya no quieres trabajar, no te quieres levantar de la cama, creo que ese es el momento de, no de reprimir tu pena y no permitírtela tener, pero hacer los esfuerzos por bajarla, ¿no? Por Claro, convivir con la pena. Yo creo que hay algo que a mí me encanta es mencionar a la gente que las emociones pueden coexistir. Y uno puede tener pena por muchas cosas, pero también tiene que permitirse tener alegría por otras cosas que pasan, porque la vida es así de compleja y pasan muchas cosas a la vez. sí, si pudiera agregar ahí a un par de cosas muy puntuales. La primera es que, además de todo esto, es que las emociones cumplen una función. O sea, la tristeza me hace saber algo sobre mí, la ansiedad me hace saber que quiero estar protegido, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente son saludables, sino que son funcionales. Y lo Ujú, otro es que las emociones, por ser emociones, o sea, podemos tener dos emociones distintas al mismo, hasta contradictorias a la vez. Yo puedo quererte y odiarte a la vez. La gente cree que no, por supuesto que sí. O sea, blanco y negro ya no es como antes, que son mm, dicotómicos y extremos, se juntan, ¿no? mm, Entonces, sí es como que muy importante entender que las emociones cambian. Y lo último es que si vivo una crisis intensa y tengo un par de días que no me provoca levantarme de la cama porque siento que no puedo, también tengo que permitirme ese par de días. Al tercero ya, ok, mm, de poquito regresamos, ¿no? Porque exigirse hacer cosas y ser funcionales, mm. como todo el mundo decía, en época de pandemia tienes que leer un libro, tienes que no sé qué, Ay, sí. no tienes que, no, o sea, no sé qué persona
tuvo esta idea tan demandante, tan exigente, que tienes que leer libros, no tienes disciplina, ¿no? Cosas que nada que ver, o sea, que no estamos pues en un, no sé, entrenamiento militar de cuarentena, ¿no? Tenemos que hacer cosas a la fuerza. Pero después de un par de días ya, bueno, ok, me permito para poder descansar y luego veo cómo me regulo. Sí, genial, me parece genial lo que dices. Yo también varias veces he dicho eso, ¿no? No es un campamento de habilidades nuevas, es una Sí. crisis sanitaria Sí. global, vale sentirse aturdido, ¿no? Nos dice, a ver, otra pregunta, esta un poquito más específica, nos dice, ¿cómo identificamos si estamos pasando por un trastorno bipolar o un cambio de humor repentino por una crisis? Para diagnósticos, yo diría, o sea, el diagnóstico oficial lo tiene que hacer un médico, ¿no? Bueno, psicólogos también lo podemos hacer, pero digamos, oficial por la nueva... Exacto. Otro tema. Otra conversación, oficial lo tiene Otra que hacer el cosa. médico, Sí, sí, sí. pero definitivamente quien no puede autodiagnosticarse es un paciente y decir, bueno, he decidido que soy bipolar, ¿no? Creo que lo que esta persona nos está diciendo es que se está sintiendo tan diferente en ciertos momentos que se siente bipolar, ¿no? De pronto está teniendo estos cambios de humor repentinos que dice que a los que posiblemente no le está encontrando explicación. Por eso está hablando de bipolaridad y ese es el típico de la nada, ¿no? Que nos dicen las personas, ¿no? De la nada me puse de malas, de la nada me puse de buenas. Ahora, en general, el trastorno bipolar no tiene cambios emocionales de un momento para otro, ¿no? Ese es otro cuadro, digamos. La bipolaridad tiene síntomas que son relativamente estables en el tiempo, ¿no? La manía, la depresión, que no es que Ujú. a las 11 es una cosa y a las 11 y 5 otra. No, Si eso no es fuera, bipolaridad. no, Sí. eso es más de regulación emocional, ¿no? Que puede ser trastorno límite de la personalidad, TDAH, en fin, toda Ujú. la familia de la desregulación. ¿Dónde Sí. está también el trastorno bipolar? Pero bipolaridad es un diagnóstico clínico con, digamos, otro tipo de sintomatología, ¿no? Sí, y es más largo, ¿no? De pronto, Ujú, efectivamente, como dices, no, el switch de apago y prendo la luz, estoy de buenas, estoy de malas, no es bipolaridad, ¿no? ujú. Nos dicen, nos quedan dos y nos hemos pasado un par de minutos, vamos a hacer estas rápidas. Dice, ¿una crisis severa se considera depresión? A ver si respondes tú esta. ¿Una crisis Yo, severa se considera depresión? yo creo que en muchas crisis hay depresión, pero no son sinónimos, ¿no? Crisis tiene que ver, como decíamos, al inicio, una perturbación generalizada que puede tener muchas emociones mezcladas, pero hay crisis depresivas, por supuesto, pero no son sinónimos, ¿no? En todo caso, yo creo que muchas personas que viven crisis están muy tristes, no con una depresión como diagnóstico clínico, pero sí con una tristeza muy fuerte, ¿no? Sí. Vamos a responder la última para despedirnos, Álvaro, y nada, las Ujú. disculpas a quienes no les hemos podido responder sus preguntas que siguen llegando. Nos dice esta persona, ¿qué hacer si mi pareja se ha autolesionado en reiteradas ocasiones? Pero nos cuenta que no quiere pedir ayuda porque no confía en su familiar, ¿no? Ahora, Mm, yo quiero ahí marcar algo bien importante y qué pena este caso, pues porque no confiar en los familiares, eh, siempre es importante tener una red de soporte cuando hay una crisis, o en general, ¿no? No solo cuando hay sí. crisis, siempre es importantísimo tener una red de soporte y es una lástima que la persona no confíe en sus familiares, al menos tiene a su pareja como red de soporte y habría que tratar de ubicar quién de esos familiares sí puede servir de red de soporte para acompañar a la paciente o a la persona, pero yo sí me animaría a decir que si ya han habido reiteradas ocasiones de autolesiones, debe acercarse a alguna asistencia psicológica profesional, ¿no? Sí, coincido con eso. O sea, yo creo que ahí es importante que tenga un tratamiento de la mano de un profesional que le pueda ayudar justamente a regularse antes de la conducta, ¿no? Porque la autoagresión es como la conducta, la expresión final de un recurso de, a ver, esto puede servir muy rapidito, ¿no? A veces las autoagresiones cumplen una función a nivel de regulación de emociones también. Una persona que se Sí. autoagrede a veces se calma, pero se hace daño.
Entonces, lo que los Mm, terapeutas enseñamos a las personas es otras estrategias, como tú decías, por ejemplo, un choque de temperatura que es bastante físico, no te hace daño y también te puede calmar, por ejemplo. Pero recordando, esto solo funciona con conciencia plena, no se hace por hacer, no es un recetario mecánico, es toda una comprensión atrás. Sin embargo, si alguien se ha autoagredido varias veces y quizá solo eso lo calma, necesita mayor apoyo profesional, tal cual como tú dijiste. claro, sí. Y quiero puntualizar en lo que has dicho, lo pensé hace un rato y me parece genial volverlo a repetir, ¿no? Lo de la conciencia plena que se tiene que tener en todos estos ejercicios. Siempre, siempre. Yo pensaba en el famoso cuenta hasta 10, que yo nunca he visto que ha funcionado. Y claro, usualmente es porque se habla del cuenta hasta 10 sin decir cuenta hasta 10 con conciencia plena. Yo he tenido alumnas, un paciente que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todavía quiero gritar. Como, Sí, no, no claro, funcionó. claro. ¿No? Entonces, imagínate el número, míralo, velo, escúchalo, siente, claro. Claro, sí. Bueno, Álvaro, nos quedamos sin tiempo, se pasó volando. Sí, se pasó Tenemos rapidísimo. que despedirnos y nada, nuevamente quiero agradecer mucho el espacio que nos brinda Punto y Solución a los especialistas para exponer nuestras ideas y quizás plantear soluciones. Gracias Álvaro por tu tiempo y que tengas buenas noches. Muchas gracias a ti y a todos por la invitación. Buenas noches a todos también.